tardes. Nos encontramos el día de hoy con un magnífico profesional de la psicología clínica. Su nombre es José David Barbosa. Él tiene una maestría en psicología clínica en la Universidad del Norte y nos acompaña para ayudarnos a tener una mejor comprensión desde su punto de vista, de su experiencia en las políticas de salud mental en Colombia. Muchas Listo. gracias, doctor Barbosa, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Primeramente, pues agradecerle, doctor José, por el espacio. Y antes de pronto de abordar la temática de forma general, nos gustaría conocer cuál es su opinión de la política en salud mental en Colombia. Ok, ustedes me van a escuchar muy reiteradamente hablarles de lo descontextualizada que son estas políticas. Por lo menos la ley 1616 de 2013, que es la ley de salud mental, digamos que de alguna manera pone un grano de arena, pero aún no hemos podido aterrizar las necesidades con lo que se plantea como política de Estado para mejorar la intervención en salud. Entonces, digamos que dentro de la experiencia, y que no me quiero adelantar a otras posibles preguntas, hay varias cosas que aún tenemos que comprender de lo que es la salud mental y bajo qué óptica se pretende tratar de dar una política que pueda ser, digamos, que pueda tener cobertura, pero también calidad. Ahí es donde está el problema, la calidad. Es lo que te podría decir de momento, Lizy. Menciona un grano de arena. Entonces, en ese grano de arena, ¿qué cambios cree que ha logrado observar de pronto en esa área la salud mental después de esa ley, después de la aparición de la norma? Bueno, yo, digamos, no creo que sea como tal una necesidad o una iniciativa del gobierno, porque entiendo que todo esto es más dinero y entendemos el país en el que vivimos, pero mira que hoy día puede ser de pronto un poco un plus después de la pandemia, pero hoy día la gente habla mucho de salud mental y la gente cada vez menos tiene miedo de ir al psicólogo porque entienden que esto de la salud mental, aunque todavía no está claro para las personas qué es salud mental, es como de mi cabeza, ¿no? Es como que me podría enfermar. Entonces voy donde el psicólogo a ver qué me dice. Entonces, no digo que necesariamente con el inicio de esa ley ellos generaran un cambio, pero sí por lo menos uno encuentra una intención desde el gobierno de decir, oye, mira, hay un fenómeno, está pasando, es real y tenemos que hacer algo. Ahora, ¿cómo hacer ese algo? Ese es el otro interrogante que hay dentro de todo este tema, porque no es lo que se dice, es que lo que se dice está muy bonito, es que tú lo lees y tú dices, ok, esto es espectacular, pero realmente en la práctica, ¿cómo podemos hacer que esto sea real? Ahí donde está, como, digamos, la gran encrucijada, el gran problema. Usted inicialmente nos mencionaba que en la parte de salud mental estamos totalmente descontextualizados. Entonces, en la comprensión y el reconocimiento de los sujetos individuales y colectivos como titulares de derecho, y además en la necesidad de que en la atención en salud mental se reconozca la identidad de género, desde su experiencia, ¿cuáles considera que son ¿Cuáles son sus consideraciones respecto al avance en el país de política mental en su enfoque de derechos de géneros en su enfoque de género y derechos humanos? Mira, de alguna u otra forma, el hecho de que un hospital, por ejemplo, tenga como prioridad tener un psicólogo de base y darle ciertas libertades en cuanto a su tema de cómo atiende, cómo interviene, cómo puede hacer promoción de temas referentes a la salud mental, pienso que es un gran avance en este tiempo. Ahora, ¿quiere decir que antes no había psicólogos en los hospitales? No. Pero ahora hay una principal relevancia en este tema. Digamos que frente a ese grano de arena que yo decía ahorita, es interesante entender cómo tenemos una cantidad de rutas, tenemos una cantidad, bueno, ahora los llaman rutas, pero antes tenían otro nombre, donde normalmente eran ciertos mecanismos que nos decían que teníamos que abordar frente a una situación fuera de un intento de suicidio
o una persona que viniera por un episodio de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, digamos que es importante dar a entender qué es lo que ha venido sucediendo y qué es lo que ha ido mejorando, entre comillas. Pero mira que hay un gran problema que yo detecto, Desiree, y yo no sé qué piensan ustedes, pero a ver, la psicología tiene un detalle y es el componente muy desde lo humano. ¿A qué voy con esto? Nosotros nos movemos en un sistema de salud muy biomédico, ¿sí? De hecho, al psicólogo se le pide que diagnostique. Nosotros no podemos diagnosticar por ver a alguien 10 minutos. O sea, eso no es real. Nosotros no tenemos que hacer eso. Pero el sistema de salud dice usted tiene que hacerlo. Usted tiene que diagnosticar. Eso está dentro de un contexto biomédico, ¿sí? La tradición médica. Y es ahí donde nos encontramos en un problema o nos encontramos en una discusión que no hemos podido lograr llegar, que es diferenciar entre el problema mental y el trastorno mental. Son dos cosas diferentes. Los psicólogos abogamos por problemas mentales, pero el psiquiatra o el médico va a mirar el trastorno mental. Como te das cuenta, parecen parecidos, o sea, suenan similares, suenan parecidos, pero no apuntan a lo mismo. Nuestra forma de abordaje no va desde un modelo biomédico, va desde un modelo más humano, ojalá con un enfoque más comprensivo. Entonces, en ese sentido, falta seguir puliendo cosas dentro de lo que se ha venido estableciendo. De hecho, hace poco notaba que los niveles en cuanto a lo que es el suicidio, por ejemplo, la depresión, los niveles siguen aumentando. ¿Y qué está pasando? ¿Sí? Digamos, ¿es un tema del psicólogo? ¿O se necesita más psicólogos? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la promoción y prevención no está funcionando? Porque no está funcionando, así como no está funcionando la educación sexual, por meter otro tema. No funciona. Entonces, digamos, en política, dentro de estas políticas, a pesar de que se tiene en cuenta de que hay, digamos, ciertas estrategias que tienen que llevarse a cabo, no queda claro a la larga cómo se puede realizar esto en lo real. Es decir, se vuelve pura retórica, ¿sí? Eso como tema de fondo. No sé si estoy respondiendo tu pregunta, pero eso me lleva a esa reflexión. Sí, sí. Entonces, digamos que usted dice que de acuerdo a las rutas que establece la salud mental, ¿cuál sería en el enfoque diferencial de la población y el territorio, cuál sería su mirada sobre la implementación real de esas rutas? Continúa en lo mismo, es retórica, no ayuda porque nuestro sistema en este momento está diseñado para generar cobertura, pero es que imagínate, nosotros tenemos que comprender el caso a caso, la particularidad. Nosotros no podemos generalizar. Es que aquí hay pacientes COVID, por decir algo. Yo no puedo decir lo mismo frente a un problema mental. No es algo tan fácil, sobre todo cuando tratamos tantos problemas que ahora consideramos incapacitantes, porque mira que ahora una persona que tenga ansiedad puede presentar su incapacidad por ansiedad, antes no, pero es tan real, funciona, y mira que hace parte del ir cobrando conciencia de que la salud mental es una realidad. Hay que aún entender, hay que aún lograr poder explicarle a la gente qué es esto de la salud mental, porque no lo entienden muy bien. De hecho, a veces pienso que hasta los mismos psicólogos nos cuesta tratar de explicarle a la gente qué es lo que es eso. Entonces, realmente mi panorama es muy, digamos, muy retórico dentro de lo que se plantea, porque, a ver, en palabras, si tú lo lees, es muy avanzado. Si tú lo lees, está muy avanzado. O sea, tú podrías decir, esto podría aplicar en un país de primer nivel, pero en Colombia no aplica por una serie de tradiciones políticas que tenemos, por toda la degradación social que ha recibido el país detrás de unos manejos en donde nunca ha importado el ser humano, y de ahí podemos ir mirando todo lo que ha sido el país a nivel de violencia, a nivel de lo que es el racionalizar o intelectualizar la guerra y la violencia. En un país como Colombia cuesta generar ese paso a tener la salud mental como una prioridad, entendiendo de que una persona sana mentalmente es un ser humano, es un ciudadano
muchísimo más productivo y muchísimo más funcional para su propio país. Entonces es ahí donde yo lo que veo en mi lectura es que se vuelve retórica, ¿sí? Lo que uno diría vulgarmente se vuelve paja. Es muy bonito si tú lo lees, y vuelvo y te digo, es muy de primera lo que se plantea ahí, pero ¿y en lo real qué? ¿En qué condiciones están atendiendo los psicólogos en los hospitales, por ejemplo? ¿Sí? ¿Tienen los psicólogos los elementos necesarios para poder hacer una buena intervención? ¿Tiene el psicólogo el tiempo necesario para poder hacer una muy buena intervención? ¿Tiene el psicólogo tiempos necesarios para poder realizar estrategias de promoción y prevención, por ejemplo? Yo hablo sencillamente del psicólogo y te lo digo muy desde mi experiencia. Mi respuesta es no hay tiempo, porque necesitas cubrir cobertura. Es decir, si llegaron 20 personas, tienes que atender 20 personas. Eso mentalmente para el profesional es agotador. Eso mentalmente para el profesional atenta contra su propia salud mental. Entonces, como te das cuenta, el sistema se vuelve un depredador de aquel que está en función de promover y generar o buscar solucionar o atacar la salud mental. Es decir, me refiero lo que sería lo adverso a eso. Entonces el sistema como tal no está diseñado para el trabajo como lo deberíamos en el deber ser los psicólogos para poder hacerle frente a esto. Obviamente psicólogos y psiquiatras somos como quien dice los más preparados o los que más estamos en función de hablar de esto de salud mental. Entonces es lo que te podría comentar. Doctor, desde su mirada profesional, durante las 2 últimas décadas en el país, ¿usted considera, qué piensa usted sobre si han sido efectivas las políticas de prevención del suicidio y consumo de sustancias psicoactivas? Ahí están las cifras, la respuesta es no, no ha funcionado. No ha funcionado porque el narcotráfico, primero que todo, es un negocio y eso lo sabemos. Podemos estar de acuerdo o no. Realmente en Colombia hay un tema desconectado, ¿sí?, entre los políticos y la realidad del pueblo colombiano. Ejemplos claros como el de Carrasquilla, que creía que un panel de huevo costaba 2.000 pesos. Ya tú te das cuenta que ellos están desconectados de la realidad. Me refiero a el que está ahora mismo de partido de gobierno. Entonces, lastimosamente, la gente que hace las leyes, los que están en el Congreso, podemos encontrar personas que no están ni calificadas ni cualificadas para estar en esa posición, más allá de todos los cuestionamientos éticos que se puedan encontrar dentro de ese proceso. Entonces estamos, como quien dice, atados de manos, porque las personas que se encargan de hacer leyes no están en función de beneficiar al pueblo, sino de beneficiar a aquellos que son los privados, los que tienen el poder. Entonces, ¿quiénes son los poderosos que manejan la salud en Colombia? Suramericana, etcétera, que están muy unidos al grupo empresarial antioqueño. Entonces es el mismo negocio. Entonces en este país hablar de salud, hablar de solidaridad, hablar de equidad es algo que es muy bonito para la teoría, para la academia, para el Congreso, para quedar bien, pero en lo real nada de esto aplica. O sea, vuelvo y les digo, si ustedes van una semana o menos a un hospital, el que ustedes quieran escoger en cualquier lugar de Colombia, se van a dar cuenta que es el mismo sistema. Es la misma manera de ver al ser humano no como un ser sujeto a un derecho, también un ser sujeto a que tiene unas necesidades que va en función de un dolor, de una molestia, porque a eso es que uno va, ¿verdad? Uno acude a un hospital es por eso. Rara vez uno va a un hospital a hacer otra cosa, si no es por eso. Pero encontramos un sistema que lo único que hace es agredir. Entonces ahí hay un problema para mí, frente a lo que tú me planteas, José, donde hay una desconexión desde nuestros dirigentes, sus intenciones y finalmente el beneficio del pueblo. Es decir, es como si quedaran entredicho la palabra servidor público. Es decir, el político no entiende que es un servidor público, que es servir. No, eso no lo encuentras. Entonces tú te das cuenta que en temas de salud no avanzamos, solamente damos vueltas en círculos, pero no avanzamos. Entonces podríamos hablar de las contrataciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto le pagan a un psicólogo? Por ejemplo, ustedes se han imaginado la locura que debe vivir un solo psicólogo trabajando en un megacolegio. O sea, un psicólogo para un megacolegio. O sea, mira tú eso.
¿De qué salud mental hablamos? O sea, ¿de qué estamos hablando? Es muy bonito, vuelvo y les digo, yo les podría decir ahora, y mirando algunas charlas que se han hecho desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, y la posición es muy bonita, pero lo real no hay necesidad de invertir en el profesional de la salud mental. De hecho, el año pasado quedó claro que para el gobierno, a través de la voz de la vicepresidenta, este tipo de carreras más ligadas al humanismo no son válidas porque interesa más la ciencia, porque interesa más que una mujer sea ingeniera y no psicóloga, o un hombre sea abogado o ingeniero y no psicólogo, porque esto no genera nada. Desde ahí arrancamos, digamos, desde una visión bastante pesimista de nuestro trabajo. Básicamente al psicólogo le toca trabajar contra el sistema. Y ahí viene el tema, ¿no? O sea, es un panorama lastimosamente para mí muy desesperanzador, porque siento que todo está desconectado. Vuelvo y te digo, para mí todo lo que está planteado dentro de las políticas de salud mental y hacia donde apuntan suenan muy bonitas, pero en lo real ahí es donde nos quedamos, del dicho al hecho. Ahí es donde yo de pronto siento que no podemos avanzar, nos quedamos cortos. Doctor, yendo en esa misma dirección, y de acuerdo a lo que usted ha observado, por eso me gustaría saber si usted ha observado una adecuada coordinación entre los 5 ejes de promoción, prevención, atención integral de problemas, de trastornos mentales, epilepsia, de la rehabilitación integral, inclusión, de la gestión y articulación en las políticas de salud mental. Mira, yo lo que veo, José, es que todo está fragmentado, ¿sí? Y no funciona de manera coercitiva, no funciona, digamos, de manera sinérgica, perdón. Entonces, siento que no gano nada si por acá hago campañas de promoción y prevención contra el suicidio, pero cuando he llegado a esa población, he sensibilizado y esta persona quiere dirigirse a su centro de salud más cercano, encuentra que nada de lo que le dijeron allá es real acá, ¿sí? Entonces la depresión como una experiencia particular, porque es una experiencia particular, no podemos generalizarla, nosotros no podemos hacer eso, porque no, o sea, el DSM-5, que es el manual psiquiátrico por excelencia, es estadística, pero eso no dice nada de nadie. Eso lo único que nos dice es que frente a una situación de esta, como ellos lo llaman, un trastorno mental, nosotros encontramos este tipo de condiciones, es decir, tiene tristeza, llanto frecuente, tiene poca actitud proactiva frente a la vida, una visión sombría del futuro, etc. Todo eso es estadística, pero eso no dice nada de nadie. Entonces, mira tú, con este sencillo ejemplo, si vamos al parque y encontramos de que hay unas personas de la Secretaría de Salud que están haciendo una campaña de promoción y prevención contra el suicidio y tal, y de repente alguien llega y dice, oye, sí, ¿verdad? Que dice que puedo llegar a mi sitio de mi EPS, por ejemplo, y recibir una información, y llego y encuentro a un profesional que no me puede atender con el tiempo que yo necesito, no puede resolver mis dudas, porque es uno solo para 60 personas que tiene que atender. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En ese sentido, José, yo siento que todo está fragmentado. Nada funciona realmente de una manera sinérgica. Es decir, entendemos que hay un objetivo, entendemos que hay unas herramientas, pero no se quiere invertir en personal. ¿Ustedes saben cuántos psicólogos hay varados en este momento en Colombia? Psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos. ¿Cuántos hay varados? ¿Por qué? Porque a nadie le interesa contratar a esta gente e ir reforzando. Hay capital humano y talento humano para empezar a hacerle frente a esto, pero realmente no interesa. No quiero tampoco ponerme aquí en un tono como de vainas conspirativas ni nada por el estilo, pero pareciera ser que el suicidio también es un negocio, como el aborto también es un negocio, y está demostrado que el aborto es un negociazo para los que manejan ese mercado. Entonces, lastimosamente, el ser humano es un ser en sí mismo autodestructivo. Vuelvo y lo digo, como psicólogo tengo fe en la humanidad, por eso estudié psicología, pero no debo desconocer que así como tenemos un potencial creativo para lograr cosas increíbles, también tenemos un potencial totalmente destructivo. Colombia es un país que está muy desde lo destructivo, muy desde el egoísmo, muy desde la comodidad de algunos pocos.
donde no hay solidaridad, donde nadie está pensando en que todos podamos tener un mejor vivir. No se trata que a ti, José, te quiten tu apartamento, ni a alguna de ustedes, chicas, les quiten lo que tienen, ni a mí. Es como que realmente entender que todos no vivimos en igualdad de condiciones y hay que tratar de ayudar a los que no están. En este país nadie escogió ser pobre. Y hay gente que tras que no escogió ser pobre, nunca va a poder dejar de ser pobre. Entonces es, digamos, triste la predicción y la manipulación política que hay, y todo eso también impacta el sistema de salud. Compañeras, pueden realizarle una última pregunta al doctor. Una última pregunta, sí, gracias, José. Desde su experiencia, de pronto, si hay alguna diferencia en la implementación de esas políticas en lo privado, porque estamos hablando ya bastante de lo público, y si ha tenido de pronto algún caso en el que haya debido a remitir a una persona a digamos, alguna ruta de atención particular. Mira, a nivel particular, lo que uno puede hacer es, dependiendo de la situación, trabajarlo por la EPS. Pero realmente dentro de lo que llamaríamos la intervención clínica privada, tú tienes libertad, porque es tu consultorio, es tu tiempo, tú le puedes dar mínimamente los 50 a una hora que debe tener una persona para poder desarrollar un discurso, poder ir liberando aquellas situaciones complicadas de la vida. Si uno tiene que apoyarse por psiquiatría, lastimosamente uno le sugiere al consultante que busque un psiquiatra de forma particular, entendiendo que en la EPS ellos tienen que seguir unos protocolos. Digamos, el psiquiatra no va a mandar la mejor medicación para la persona que acude a su ayuda, le va a decir algo que está ahí. No estoy seguro si es el POS, si eso estaría dentro del POS lo que el psiquiatra termina recetando, pero el psiquiatra no te puede hacer más nada. De hecho, el médico no puede hacer más nada. El médico no te puede recetar algo que no está dentro del POS. Es decir, él podría darte algo mejor, pero no lo puede hacer, no tiene permitido hacerlo. De hecho, hay personas que lo he visto en consulta que le han dicho al médico: dígame usted cuánto vale un buen medicamento, dígamelo por debajo de cuerda, no lo anoto usted, lo anoto yo. Claro. No sé qué, bueno, dice, yo lo compro. ¿Cuánto? Vale como 100,000 pesos. No me preocupe, yo lo compro. Porque no lo va a cobijar el POS. En este mismo sentido pasa con la psiquiatría. Por ejemplo, nosotros nos apoyamos mucho de la psiquiatría, porque hay situaciones que pueden ser de verdad muy complejas, donde necesitamos que la persona también tenga una ayuda desde lo biológico para que pueda ir encontrando un equilibrio. Es cierta sensación de que yo ya en una semana la persona puede ir donde el psiquiatra y decirle: mira, me funciona, me he sentido un poquito peor, siento que mis estados de ánimo, en vez de estar más controlados, están más exacerbados. Entonces, no sé si frente a eso respondo tu pregunta, pero te doy mi opinión muy sincera. Trato lo menos posible remitir a las personas a su EPS. Si no hay de otra, pues lo hacemos. Pero siempre trato de buscar apoyo en profesionales. De hecho, a veces yo mismo los llamo y les digo: ven acá, yo sé que tú eres psiquiatra, yo sé que tú cobras duro, pero necesito que me ayudes con esta persona. Cóbrame un poquito más despacio, un poquito más suave, porque esta persona de verdad no tiene y hay que ayudar. Ahora, otra cosa, Lizzy, y les quiero dejar a ustedes en claro algo. Creo de manera muy respetuosa con todos los colegas, creo que también debemos manejar cierto tipo de tarifas para cierto tipo de personas. A veces el psicólogo, y eso sé que no tiene nada que ver dentro del tema que ustedes plantean, pero lo dejo también como algo abierto ahí para discutir. A veces hay psiquiatras y psicólogos que cobran mucha plata en un país tan pobre, donde los niveles de salud mental están como están, donde estamos mirando el suicidio de la manera en que lo miramos, que las cifras no explican. Si hay tantas campañas de promoción y prevención, ¿por qué el suicidio se sigue disparando? ¿Por qué la depresión sigue estando ahí, ahora más en adolescentes que antes? ¿Qué está sucediendo? Entonces, es curioso cómo hay profesionales que se vuelven totalmente inasequibles para alguien. Hay personas que no podrían pagar, no sé qué decirte, no podrían pagar 200, 300, 400,000 pesos la consulta para que un profesional los atienda. Entonces, creo que también es algo que sé que no tiene que ver dentro de las preguntas que ustedes están haciendo acá, pero creo es que muy pertinente. Sí, me parece pertinente, porque dentro del contexto, es que yo pienso que todo está dentro del contexto, y por eso les he sido como muy enfático en decirles que las políticas son muy bonitas, pero en el fondo es pura retórica. Ya está, esa es la realidad. Entonces, vivimos en un país que carece totalmente de solidaridad. Ese es nuestro gran problema. Los que tienen más quieren tener más,
y el que tiene menos quiere tratar de percibir un poquito de aquellos que tienen más. Entonces nos encontramos en una situación que realmente no apunta sino a diferencias que se tienden a volver bastante hacia los polos, por decirlo de alguna manera. Entonces no encontramos puntos realmente de equilibrio, y esa es la gran tarea. ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cómo podríamos llegar a un punto medio? ¿Sí? Donde podamos tener buena cobertura, pero también calidad, donde se puedan llegar a hacer campañas efectivas en colegios, en universidades, en la comunidad, en los parques, donde sea. Esto hay que hablarlo, porque es así como podemos lograr un objetivo. Pero aún nos encontramos en este país tabús sencillos de como que yo no voy al psicólogo porque ir al psicólogo es de locos, partiendo por ahí. Entonces, digamos que lo comento como un tema pertinente. Yo sé que tengo muchos colegas y amigos que cobran bastante y lo respeto, la verdad que lo respeto, pero a veces me parece que vamos un poco en contra de lo que nosotros mismos estamos tratando de profesar. Nos volvemos inasequibles para el que está buscando una ayuda. Entonces, sencillamente, pues, como agregar esa partecita ahí. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias, la verdad nos ha dado un panorama amplio y desde la práctica, porque nosotros somos estudiantes y desde el punto de vista de un profesional nos amplía más el panorama de la realidad, que es lo que queríamos hacer con este estudio. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Por el tiempo. Gracias, Alicia, un placer. Desiree, creo que se dice así. A ti, José, nos estamos viendo por ahí. Un abrazo. Gracias por tenerme en cuenta. Claro que sí. Mil gracias. Feliz resto de día. Gracias, que estén muy bien.